Bien, muy buenos días a todos. Soy Steven Cardona, estudiante de Regencia en Farmacia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, con código 1087-994-540, y este video se hace para la materia Fundamentos de la Matemática en la actividad de fase individual. Vamos a ver los fundamentos de matemáticas en la unidad 2. Tenemos tres temas principales que son álgebra elemental, ecuaciones y funciones y plano cartesiano. Dentro del álgebra elemental vemos expresiones algebraicas y factorización. Las expresiones algebraicas son combinaciones de letras y números y separadas por signos de suma o resta y multiplicándose entre ellos, ¿cierto? Un ejemplo es, por ejemplo, precio es igual a x medios. Entonces tenemos una expresión algebraica. En el caso de la factorización, lo que se pretende es extraer de una expresión algebraica cosas comunes, ¿cierto? Entonces hay muchos métodos, por ejemplo el factor común por agrupación, eh, también por trinomio cuadrado perfecto, por diferencia de cuadrados, pero son situaciones básicas en las que se puede factorizar una expresión algebraica. Ahí tenemos ese tema del álgebra elemental. En el caso de las ecuaciones, tenemos ecuaciones de primer grado con una incógnita, de segundo grado con una incógnita y sistemas de ecuaciones lineales. De primer grado con una incógnita, tenemos un ejemplo acá. Aquí tenemos el ejemplo, en el que hay una sola incógnita que es x y su máximo grado es 1, ¿cierto? Desde primer grado, la letra que corresponde a la incógnita tiene como máximo el 1 como potencia, ¿cierto? Y en las ecuaciones de segundo grado con una incógnita que se expresan de la forma ax al cuadrado más bx más c, estas ecuaciones, pues, si bien sigue siendo la misma incógnita, su grado ya es 2, el máximo grado que tiene es 2. Sistemas de ecuaciones lineales, podemos tener sistemas de ecuaciones de 3x3 y de 2x2 básicamente. Todos ellos pueden resolverse, principalmente los de 2x2 por sustitución, por reducción, por regla de Cramer, por método de Gauss y por igualación. Todos estos métodos se pueden aplicar a la solución de sistemas de ecuaciones lineales de 2x2 y de 3x3. En esos sistemas de ecuaciones lineales hay una sola incógnita, pero debe cumplir con las tres o las dos ecuaciones que se tenga. En el caso de funciones y plano cartesiano, el plano cartesiano tiene una recta horizontal y una recta vertical que se cruzan formando ángulos de 90 grados para expresar un área o para expresar una región del espacio físico. Y también tenemos el teorema de Pitágoras, que dice que cuando rectángulo, en un triángulo rectángulo, la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, expresado de esta forma, ¿cierto? Es decir, el lado más largo es la suma, el cuadrado del lado más largo es la suma de los cuadrados de los lados más cortos, pero debe cumplir con que sea un rectángulo, un triángulo rectángulo. Entonces ahí tenemos en términos generales los temas que vamos a tratar. Ahora venimos a hacer una introducción sobre las matemáticas. Dice, una rama de las matemáticas que se ocupa de las propiedades del espacio en su forma más elemental es la geometría. Entonces trata del área de las figuras básicas, el diámetro de figuras planas, la superficie y el volumen, y viene siendo desarrollada hace muchos años, eh, gracias a que pues el hombre ha tenido inquietud en su mundo físico y necesidades. Claro, la necesidad de medir todas estas cantidades es la que ha hecho posible que el hombre haya desarrollado esta materia. Entonces, dentro del taller propuesto hay una serie de problemas en los que se aplica precisamente el álgebra básica y la matemática básica, ¿cierto? Y tenemos algunos de los problemas. Por ejemplo, aquí me preguntan cuál es la longitud de la puerta, ¿cierto? De la puerta que va incrustada en este sector. Entonces lo que debo hacer es garantizar que todas las unidades sean de la misma cantidad o en la misma escala para poder sumarlas, ¿cierto? Otro problema en el que se establece una ecuación es: un cliente compró 3 rollos de dulce de menta y el periódico de la localidad, si el periódico vale 5.000 y pagó 27.500 en total, ¿cuánto cuesta un rollo de dulces? Entonces lo que debemos establecer es una ecuación en la que se interpreta a x como
lo que vamos a hallar. Entonces 3 rollos por x más el valor del periódico igual a 27.500, lo que debemos hacer es despejar la x y por lo tanto tenemos el valor de x que vale 7.500 pesos. Ese es el valor de cada rollo. Asimismo, otras ecuaciones que tenemos que nos expresan cosas cotidianas en las que debemos saber una incógnita. También otros problemas ya de pronto más elaborados, pero que también incluyen el concepto de ecuación lineal de primer grado con una incógnita. Bueno, el curso Fundamentos de Matemáticas pretende estimular y afianzar los conocimientos matemáticos de cada uno de los estudiantes mediante el análisis de problemas y situaciones atados a nuestro diario vivir enfocados en el curso Matemáticas. La unidad 1, fase 1, nos lleva a un recorrido de investigación y análisis de definiciones precisas y ejercicios de los sistemas de numeración, proporcionalidad y sistema. Entonces aquí tenemos otro de los contenidos, pero ya de la unidad 1, donde se habla de los sistemas de numeración, es decir, que es un conjunto de símbolos que todos ellos construyen un sistema válido de numeración. Conjunto de números naturales son los que inicialmente sirvieron para contar, que van del 0 hasta infinito, pero 0, 1, 2, 3, que son ellos los números que nos sirven para contar. Los números enteros, que van desde menos infinito hasta infinito, incluyen números negativos, pero enteros también. Un concepto bien interesante de la regla de 3, en la que se tienen 3 elementos de la regla de 3 y una incógnita, y se puede resolver a través de un método de regla de 3. La potenciación, que es la posibilidad de elevar una cantidad a una potencia conocida. La proporcionalidad directa quiere decir que dos magnitudes crecen de forma directa, en la medida en la que una crece también crece la otra. Y entonces vamos a desarrollar un poco el sistema de numeración, pues sistema octal, decimal, binario, suma de fracciones heterogéneas. Heterogéneas es que tienen diferente denominador. Estas se pueden sumar con una técnica en la que, si los denominadores son diferentes, pues debemos agruparlos. La proporcionalidad. La proporcionalidad nos permite saber unos datos a partir de cosas ya conocidas, o encontrar unos datos a partir de cosas ya conocidas. Entonces tenemos un sistema de medidas, un sistema internacional de medidas, en el que utilizamos el kilómetro, el metro, los grados centígrados y unas unidades básicas establecidas para poder, digamos, estar hablando el mismo idioma en cuanto a medidas se refiere. Vamos a hacer una pequeña conclusión de esta unidad. Esta unidad práctica ha servido para fortalecer gran parte de la aplicación de las matemáticas analíticas en nuestra vida cotidiana, como vimos varios de los ejemplos para aplicación en la vida cotidiana. Y en general, en términos generales, la matemática nos sirve para eso, para contar, para medir, para saber lo que tenemos, para inventariar las cosas. Entonces, al parecer, podemos concluir que la matemática tiene mucha aplicación en la vida cotidiana, en decir, en la ingeniería, en la arquitectura, en la medicina, por supuesto en la regencia de farmacia, y en esa medida pues notamos la importancia, caemos en la cuenta de la importancia que tiene la matemática en general, y más la matemática básica que vimos en este contenido. Bueno, una vez desarrollados todos estos temas que ya hemos visto, esperamos que haya sido satisfactoria la explicación apenas superficial de algunos de estos temas, pero esperamos de nuevo que haya cumplido el objetivo de esta fase individual, en la que pues se demuestra cierta capacidad de manejo de estos temas. No siendo más, y ya llegando a las conclusiones, pues muchísimas gracias, y esperamos que el video cumpla con las expectativas de la persona que va a calificar dicha labor.